Y es momento de analizar las claves tácticas de la final de la Liga de Campeones de Europa. Un partido que, como dijimos el día de ayer o más temprano, fue un encuentro donde el Liverpool, por lo menos en cuanto a cantidad de oportunidades, sí que logró dominar el partido en su plenitud, pero yo creo que, como ya dijimos, es un partido que se define por muchos tramos, donde el Real Madrid, pese a no atacar mucho, consigue condicionar mucho el partido de Liverpool, consigue gestionar la pelota de buena manera, y yo creo que hay un dato principal que marca un poco y una estadística interesante que hay que remarcar previo a hablar del planteamiento de Ancelotti, porque más allá de que el partido termina con 1-0 y que el Liverpool sí que genera mucho más oportunidades que el Real Madrid, no es un partido donde la pizarra del entrenador italiano no condicionara, pero yo creo que al final Ancelotti le ofrece a su equipo, al colectivo, varias variantes, varios aspectos que le ayudan a poder no sufrir tanto en varios tramos del encuentro y al mismo tiempo poder terminar ganando el partido en el Stade de France. Un encuentro complicado, un encuentro bastante interesante, y aquí está la estadística que la sacamos del hilo de David de la Peña en Twitter, un hilo que lo dejaremos aquí en la descripción, bastante interesante, donde a partir de las estadísticas va hablando un poco de cómo fue el partido, dando a entender que el Madrid, más allá de no poder atacar con mucha comodidad y de sí sufrir mucho en defensa en varios tramos, sobre todo cuando el Liverpool se ve por debajo en el marcador, hay varios momentos y varios números que también favorecen a lo que es el Real Madrid y al contexto mismo, porque al fin y al cabo una estadística solo sirve o solo tiene un impacto en verdad natural es cuando ayuda o apoya al análisis del partido después de verse. El partido hay que verlo para que las estadísticas valgan. Y el número es el siguiente, y es que el Real Madrid, pese a que generó muy pocas oportunidades en comparación a las del Liverpool, solo tuvo prácticamente un minuto menos de posesión que el conjunto de Jürgen Klopp. Es decir, el Madrid, en los momentos en que pudo tener la pelota, en los momentos en los que no fue tan sometido, consiguió mover muy bien la esférica, consiguió encerrar al Liverpool, consiguió poder quitarle la potestad del partido y a partir de ahí neutralizar todas sus variantes ofensivas, porque hay que decir que el Liverpool es uno de los equipos de Europa que maneja más variantes tanto a nivel individual como colectivo a la hora de poder atacar al rival. Es un dato que yo creo que es bastante interesante teniendo en cuenta que al final las sensaciones que dejó el partido es que el Liverpool siempre dominó la pelota, por lo menos en la gran mayoría del mismo. Pero al final después nos vemos en el tiempo, duración de las posesiones y nos damos cuenta que en verdad son muy parecidas. Es decir, el Madrid cuando tuvo la pelota no sufrió tanto ante la presión del Liverpool. Y yo creo que ese es uno de los rasgos principales del planteamiento de Ancelotti. Ancelotti consigue, a partir de su idea de potenciar la salida de pelota, de darle protagonismo como siempre a Toni Kroos y a Luka Modric en esos primeros pases, no sufrir pérdidas que le complicaran el encuentro. El Liverpool es un equipo que le gusta presionar arriba, que busca siempre que el rival tenga que o lanzar en largo, lo que el Madrid hizo varias ocasiones, o perder muy cerca para poder acercarse y comenzar a atacar. Pero el Madrid, más allá de ese tramo inicial donde Konaté y Van Dijk controlaron muy bien el partido, a partir de sus duelos aéreos, Konaté ante Vinicius y Van Dijk ante Benzema, el Madrid nunca sufrió a partir de esa segunda pelota. Y a partir de ahí vimos a un Madrid mucho más cómodo, con un primer tiempo que el conjunto merengue termina mejor en la fase del gol anulado a Karim Benzema y sobre todo en el comienzo del segundo tiempo donde aparece el gol. En ese tramo el Real Madrid sí que fue bastante dominante, sí que fue mejor que el Liverpool y que yo creo que el gol llega a raíz de ese dominio y es lo único o es lo más importante dentro del encuentro, que el Madrid en su tramo de dominio lo consiguió llegar al gol, lo que nunca pudo hacer el Liverpool pese a dominar más tiempo el partido a nivel general. Y yo creo que es necesario ir viendo poco a poco lo que fue ocurriendo y cuál fue el plan de Ancelotti. Lo primordial es ver la posición media del equipo titular del Real Madrid. Ahí nos damos cuenta la posición principalmente de los laterales, tanto de Carvajal como de Ferland Mendy, que yo creo que fueron jugadores bastante importantes a nivel defensivo. Hay que tener en cuenta que el Liverpool es un equipo que le gusta atacar mucho por los costados, tanto con Luis Díaz por izquierda como con Mohamed Salah por derecha, y que siempre busca con los cambios de frente activarlos en situaciones ventajosas. Por eso el Real Madrid utilizó a sus dos laterales mucho más abiertos de lo habitual. Un Carvajal siempre siguiendo a Luis Díaz, sobre todo cuando él recibía abierto en banda o cuando él partía a recibir por dentro, y un Mendy trabajando muy bien sobre Salah, que todos sabemos que no llegó en plenitud física al encuentro, pero que al final solamente en el tramo del 0-1 a favor del conjunto merengue fue que comenzó a marcar la diferencia. Un Salah que no pudo ser determinante, sobre todo en el tramo de Liverpool de más dominio, y yo creo que a partir de ahí es que se explica el gran partido de los dos laterales del conjunto merengue. Y yo creo que después es necesario ver también la posición de Valverde, y aquí lo vemos bastante claro. Valverde fue la pieza que ocupó el extremo derecho porque podía aportar esto a diferencia de Rodrigo y de Asensio. Esos descensos constantes para apoyar a Carvajal, que Carvajal no tuviera que soltar a Luis Díaz en el 2-1 cuando Robertson fuera la pieza que ocupara la zona de amplitud,
el español seguía al colombiano y Valverde seguía a Robertson. Y ahí el Liverpool no consiguió generar ventajas, porque hay que decir que el Liverpool es un equipo que construye por derecha y que por izquierda siempre busca generar esos uno para uno donde sea Robertson con su pie, con su buena zurda para centrar, o sea Luis Díaz a partir del drible, de la velocidad, del desborde, marcar la diferencia. Pero en este partido el Liverpool no lo consiguió. Luis Díaz tuvo un partido muy pobre, yo creo que al final se puede decir que fue el jugador de más bajo rendimiento de toda la final, de los que por lo menos jugaron unos buenos minutos para analizar su encuentro. Y yo creo que Robertson tampoco fue tan determinante a partir de su pierna izquierda. Y yo creo que el Madrid supo contener muy bien eso. El conjunto merengue supo contenerlo. Aquí tenemos otra jugada donde Valverde desciende, aparece para ocupar la zona de lateral y Carvajal persigue a Luis Díaz que va a recibir por dentro. Esa recuperación es clave, esa jugada es clave y es un ajuste que ya Ancelotti había utilizado durante la Champions. No es algo que se haya inventado para este encuentro. Porque si nos recordamos el partido ante el Chelsea en Stamford Bridge, que yo creo que es uno de los mejores partidos de la fase eliminatoria del conjunto merengue en esta UEFA Champions League, recordamos como también utiliza Valverde como carrilero para poder encimar al carrilero izquierdo del Chelsea y que sea en ese punto Carvajal el que ayude cerrando un poquito más como un central y también siguiendo al mediapunta / extremo del conjunto de Thomas Tuchel. Esta variante ayudó mucho al Real Madrid a sentirse cómodo por el lado fuerte el lado débil del Liverpool, es decir, el lado donde el equipo solamente busca verticalizar y ya llegar al arco, y a partir de ahí supo minimizar todo muy bien. Yo creo que este plan de Ancelotti es bastante clave, es bastante interesante, y yo creo que por eso vemos un gran partido tanto de Mendy sobre Salah, en la gran parte del mismo, de Carvajal sobre Luis Díaz, yo creo que durante todo el partido, hasta cuando se da el cambio, y de Valverde usando ese utility para poder cerrar líneas, para poder armar un bloque mucho más sólido y a partir de ahí el Madrid sentirse mucho más tranquilo en un partido donde sí que fue sometido por un buen tramo, sobre todo después del 0-1, pero donde después apareció un Thibaut Courtois, del que después hablaremos puntualmente, porque hay que hablar un poco de las paradas de Thibaut Courtois para poder tener en cuenta lo que fue el partido. Aquí vemos por lo menos el mapa de calor de Carvajal, vemos que no tuvo muchas proyecciones, no fue de llegar mucho arriba, tuvo mucha participación por dentro, ahí vemos como en varias oportunidades aparecía en el carril central, sobre todo en salida de pelota, para poder activar la espalda de los extremos y a su vez sin la misma para poder seguir a Luis Díaz, que no solamente es un jugador que fija en banda, sino que también aparece por dentro y Carvajal creo que lo trabajó muy bien durante todo el partido. Después vemos la de Fede Valverde, donde vemos a un Valverde que se fue moviendo muy bien por banda derecha, fijando abierto, hay que decir en cuenta que este rasgo es fundamental también en el gol. Y también lo vemos descendiendo, ahí se ven una de las manchas donde en muchas ocasiones termina hasta como un lateral, como un carrilero, buscando, persiguiendo a Robertson y ajustando muy bien ante un Liverpool que utiliza sus laterales y que son los principales motores de su juego junto a Thiago Alcántara. Yo creo que al final es una parte importante de este bloque defensivo, un Madrid que supo organizarse muy bien, supo ganar los duelos, supo prevalecer y eso también viene de la mano tanto de lo emocional como de lo táctico, porque yo creo que Ancelotti buscó la manera de que por lo menos en la parte más fuerte del rival, que es la parte donde verticaliza, donde tiene más, entre comillas, talento para ser determinante en el uno para uno, con ese Luis Díaz Robertson, el Madrid supo contenerlo muy bien. Y por derecha, Mendy, que es tu principal baluarte defensivo, trabajó muy bien sobre Salah, junto a los constantes apoyos de lo que eran los mediocampistas, un Vinicius retrocediendo también, o sea, un Madrid que hasta el primer gol, hasta el único gol del partido, mejor dicho, se vio muy cómodo defensivamente. El único pero del planteamiento de Carlo Ancelotti fue Sadio Mané, que jugando entre líneas, moviéndose muy bien, activando los costados de Casemiro, supo gestionar, sobre todo en la primera mitad, y construir varias oportunidades de peligro. Pero al final, a nivel global, el Liverpool tampoco estaba muy cómodo a nivel ofensivo. Estamos hablando principalmente antes del gol. Ya después del gol, con los cambios de Klopp, el partido se convierte más que todo en un duelo de golpe constante, donde el Madrid tenía que sufrir más de lo que poder tácticamente neutralizar al rival. Y eso yo creo que el Madrid también lo hizo muy bien, y eso se marca en el resultado y en las atajadas de Courtois. Pero en el partido antes del gol, y hasta posiblemente la llegada del gol, el Madrid creo que a nivel colectivo estaba minimizando muy bien al Liverpool, porque las oportunidades del conjunto red no llegaban o no lo hicieron de una manera tan clara. Yo creo que la oportunidad de gol más clara del partido llega, hablando del Liverpool, con el mano a mano de Salah, que es un pase largo que Salah con su técnica diferencial consigue controlar e ir al 1 para 1 con Courtois. Pero es una tajada que Courtois puede hacer, tampoco es una tajada súper diferencial, porque yo creo que al final son pocas las paradas de Courtois que tú puedas decir que son de un portero de otro nivel mundial. Sí que tiene su impacto, sí que Courtois es el mejor portero del mundo, sí que tiene las condiciones para hacer ese tipo de tajadas,
pero estas son paradas que normalmente debe hacer un arquero de este nivel. No fueron súper exigentes y yo creo que también el Madrid a partir de ahí se sintió cómodo. Sí que la sensación que deja el partido es que el Liverpool fue una máquina que generó muchas oportunidades, que lo hizo, pero tampoco tuvo oportunidades tan claras. No fue como la oportunidad de Vinicius que termina solo, mano a mano, sin arquero, bajo los 3 palos. Esa es la oportunidad más clara del partido y esa la construye el Real Madrid, no el Liverpool. El Liverpool nunca puede llegar a ese contexto y yo creo que también habla muy bien del bloque defensivo del conjunto merengue. Y ahora nos vamos a ir al ataque. Y en el hilo de David de la Peña también marca algo interesante dentro de la configuración ofensiva del Real Madrid. Y es por donde el Madrid buscó construir sus ataques. Tenemos en cuenta que el Madrid, desde la llegada de Toni Kroos puntualmente, cuando estaba Marcelo lateral izquierdo, no hablamos de esta temporada, sino de las anteriores, siempre buscaba construir a partir de su costado izquierdo. Un equipo que con buenos pies, con buena capacidad para salir, rompía presiones y a partir de ahí construía. Esta misma temporada puntualmente, con Alaba, con Mendy posiblemente un poquito más excluido, con un Karim Benzema apareciendo mucho más entre líneas, con un Vinicius amenazando a la espalda, era esa zona la más fuerte del Madrid. Pero a diferencia, como mencionó David de la Peña, el conjunto merengue buscó construir por banda derecha, primordialmente con Carvajal, con Militao, con Modric y con Fede Valverde. Esta variante principalmente fue la que buscó explotar el Real Madrid para poder generar que en el lado contrario fuera Vinicius el que atacara la zona. Teniendo en cuenta que los 3 atacantes del Real Madrid son jugadores de perfiles diferentes, Ancelotti apostó porque fuera Vinicius el que terminara la jugada. El gol del Real Madrid, por la estadística que vemos, no es una casualidad, porque el conjunto merengue siempre buscó construir por derecha. ¿Y de dónde nació el gol? Por una construcción de la banda derecha. Al final creo que el Madrid sí tiene una idea inicial para poder atacar, no puede hacerlo porque también hay que decir que el Liverpool es un equipazo, tampoco hay que decir que el Madrid no pudo generar porque es un equipo flojo, un equipo que no tiene variantes, sino que también te enfrentas a uno de los mejores equipos del mundo que te condicionan lo suficiente para poder que no pasen esas cosas. Pero el Madrid sí que tuvo un plan y yo creo que esta estadística también lo marca. Si la mayoría de tus oportunidades fueron construidas por derecha con la intención de que Valverde fuera el que te diera profundidad contra Robertson, para que Benzema también se pudiera relacionar contigo y que Vinicius llegara por el costado débil, atacando al lateral más débil a nivel defensivo del Liverpool, que es Trent Alexander-Arnold, yo creo que el plan está bastante claro y yo creo que el gol nace a partir de una jugada así. Y yo creo que también el Madrid tuvo una idea bastante interesante. Y aquí nos damos cuenta en otro cuadro que también publica David de la Peña, ese cuadro de frecuencias de pases que tuvieron los jugadores del Real Madrid durante el partido. Y nos damos cuenta que Benzema se relaciona mucho más con Valverde que con Vinicius. Es decir, Benzema buscó siempre conectar con el uruguayo, siempre que quiso activarlo para que él fuera uno contra uno, fuera profundo, hundiera al Liverpool y a partir de ahí el Madrid poder llegar a campo rival. Yo creo que esta estadística es bastante interesante. Solamente se puede decir que Toni Kroos fue otra pieza que dio más pases a Valverde, pero al final creo que ese número de Benzema con el uruguayo demuestra un poco cómo el Madrid dónde buscó atacar. Sí que el conjunto merengue también buscó mucho a Vinicius, pero más que todo era para poder jugar en largo con él, para poder activar una jugada inicial. No era una construcción desde el fondo, era una jugada donde se buscó activar en largo y por eso es que en muchos contextos Konaté se pudo imponer al brasileño, porque Vinicius nunca recibió con ventaja para ir al contra uno, ni contra tres, ni contra Konaté, porque al final el Liverpool se organizó bien ahí para poder desligar y desconectar esa zona del conjunto merengue. Y al final el Madrid, ¿qué hizo? Apostar por el plan que posiblemente el Liverpool menos esperaba, que era atacar por derecha, era atacar a Robertson, era ser profundo por ahí, era que Benzema cayera por ahí también, y a partir de ahí que fuera Vinicius, con su velocidad y aprovechando el poco desgaste, la poca actividad defensiva de Trent, atacar y poder definir dentro del área, y así es que llega el primer gol, que yo creo que es algo bastante determinante teniendo en cuenta que es el único del partido y que marca que el Madrid siempre tuvo ese plan. No quiero decir que fue una jugada preparada, pero sí es una jugada que se construye a partir de la intención del Madrid de construir por derecha, de activar a Valverde y que Vinicius atacara el costado más débil. Y yo creo que ahora hay que poner la lupa en el gol. Y aquí nos damos cuenta, el gol comienza de un saque lateral donde Mendy conecta con Kroos. Kroos consigue a partir de ahí descargar con el francés, que ahí sí recibe sin una marca encima, ya se genera una primera superioridad, más que todo numérica que posicional. Y el Madrid tiene una vía para progresar, que es la de Eder Militao. No hay jugador de Liverpool cerca del central brasileño y Mendy consigue conectar con él para partir de ahí cambiar rápidamente la circulación del partido, la circulación de la jugada, activar el costado opuesto, donde el Liverpool es un equipo que siempre termina vaciándolo. El Liverpool es un equipo que siempre busca moverse hacia el costado de la pelota para poder presionar y ahogarte ahí.
pero siempre deja muy libre el costado opuesto. El problema es que esto, al partir de un lateral, era muy difícil que el Madrid pudiera hacer un cambio de frente. Me han dicho, la situación de Mendy no daba la posibilidad de poder conectar en largo con nadie, y un pase largo siempre le daría el tiempo al Liverpool de ajustarse. Pero ¿qué es la clave? Ese pase a Militao. Porque cuando Militao recibe, salta por él Luis Díaz y Carvajal, Modric se encuentran solos totalmente en el costado derecho. Ese amague de Militao es clave para poder eludir la presión de Luis Díaz, que lo hace bastante mal, hay que decirlo, y después conectar con Carvajal, que tiene totalmente el carril solo para poder progresar. Ya el Madrid ahí consigue una primera ventaja, ya el Madrid ahí consigue romper la presión del Liverpool. Ya es una jugada que, como dijimos, no es preparada, pero que sí demarca un poco como el Madrid buscó atacar siempre el costado donde el Liverpool no tuviera esa presión activa, el costado opuesto al de la pelota. Carvajal recibe y ya vemos que ya hay una superioridad merengue, tanto con Valverde, con Robertson, tanto con Modric y el mismo Carvajal, y ahí aparece otra opción que es la de Thiago. Thiago salta a presionar a Carvajal y ahí Modric, como un futbolista inteligente, activa la espalda del español. Ya hay un pase más, ya hay una posibilidad de progresar, ya ese salto de Thiago libera la zona para Modric y el Madrid tiene opciones para poder salir desde atrás y ahogar y hundir al Liverpool, que yo creo que eso es lo más importante teniendo en cuenta la manera que tiene de presionar el conjunto de Jürgen Klopp. Ya a partir de ahí el Madrid comienza a hilvanar la jugada, Carvajal toca con Casemiro, que Casemiro activando a Luka Modric, que ya como dijimos está abierto, y ahí se plantea una duda para Robertson, porque Valverde se mantiene fijando abierto en banda, y Robertson tiene que dudar entre ir por Modric, teniendo en cuenta que no hay nadie cerca, o quedarse con él. Vemos cómo Robertson salta y Van Dijk comienza a ajustar para cerrar a Valverde, y la presión del Liverpool comienza a ser un poquito más desordenada, comienza a ser todos contra la pelota, sin un orden fijo, dejando libre muchas marcas. Modric retrocede, el Liverpool sigue presionando al poseedor de la pelota y Carvajal se libera en ese espacio entre líneas que ya mencionamos previamente en ofensiva. Ese pase que rompe esa presión del Liverpool de Modric a Carvajal es clave para entender el gol, porque es el que termina dando otra vez un giro. Es parecido a esa mague de Militao, es esa jugada que rompe la presión, el Madrid lo vuelve a hacer y vuelve a estar en una situación bastante positiva para poder llegar al gol. La recepción de Carvajal es clave, Valverde sigue abierto, condicionando a Virgil van Dijk a ir a la banda, Robertson no regresa, Robertson se mantiene sin posición y a partir de ahí el Madrid sigue teniendo espacios para poder progresar. Después vemos cómo Carvajal, atrayendo marcas, libera con Casemiro que recibe solo y Valverde, como ya dijimos, sigue fijando en banda y sigue condicionando a Virgil van Dijk. No le da la posibilidad de poder ayudar a los centrales, sino que tiene que quedarse abierto porque Robertson todavía no ha terminado de regresar. El pase de Carvajal a Casemiro y Casemiro de una vez busca a Valverde. Y aquí aparece ya la primera opción, la primera condicionante, Vinicius por el costado débil, como ya mencionamos. Vinicius abierto, Trent con Konaté junto a Benzema, teniendo en cuenta que Van Dijk está con Valverde y ya el Madrid comienza a generar ventajas. Ya el Madrid comienza a tener espacios para poder llegar al gol. Después, Valverde ataca, Van Dijk nunca salta por Valverde, sino que le agranda, lo obliga, le da espacios para poder correr, para acercarse al área. Y como seguimos diciendo y vemos, el movimiento de Benzema para traer a Konaté y para que Trent no vigile a Vinicius es fundamental. Benzema, pese a jugar un partido yo creo que muy flojo, sí que sus movimientos también abrieron muchos caminos para que su equipo pudiera atacar en las pocas oportunidades que lo hizo. Valverde entra al área, Van Dijk sigue sin saltar por él, comienzan a salir a oposiciones, pero ya ahí vemos como Vinicius ya se separa lo suficiente de Trent para poder recibir solo, Benzema fija a Konaté, sale el centro de Valverde y Vinicius totalmente recibe solo para terminar anotando el único gol del partido. Yo creo que estamos hablando de una jugada que demuestra un poco cómo buscó atacar el Real Madrid. No es una jugada que llega de casualidad, es una jugada que el Madrid construye muy bien y que creo que muestra cómo fue la evolución del conjunto merengue en el partido y cómo fue el plan de Carlo Ancelotti, que ha ganado su cuarta Champions, un entrenador histórico. Esta temporada ha sido impresionante para él, se convirtió en el entrenador con más Champions, se convirtió en el único entrenador en ganar las 5 grandes ligas y yo creo que su planteamiento en la final de la UEFA Champions League, no planteamiento en general, sino esos varios aspectos, esas varias variantes que le ofreció su equipo, le ayudaron a poder ganar un partido muy complicado ante el Liverpool. En el fútbol ganar no es casualidad, tú no ganas de casualidad un partido, tú tienes que también hacer cosas bien. Y yo creo que el planteamiento de Ancelotti, más el rendimiento de varias piezas, acercaron al Real Madrid a ganar su 14ª UEFA Champions League. Y ahora los leemos, ¿qué piensan ustedes del planteamiento de Ancelotti? ¿Piensan o qué nota le ponen al entrenador italiano después de esta temporada donde ha ganado un doblete importante junto a la Supercopa España? Y si creen que él es la pieza fundamental para que el Real Madrid a largo plazo pueda construir un nuevo proyecto ganador de todo a nivel internacional.